El día de hoy trataremos el tema gestión de derechos digitales. Les habla Claudia Álvarez del grupo 2055-10-10 del curso de gestión de la información digital de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. DRM son las siglas en inglés de Digital Rights Management, que en español se llama gestión de derechos digitales. DRM es una tecnología que les permite a los creadores de contenidos digitales controlar cómo y quién accede a sus productos. DRM surge a raíz de la premisa de que la capacidad de copia digital atenta contra los derechos de los autores y por lo tanto hay que otorgarles el derecho a controlar lo que las personas hacen en el entorno digital. DRM típicamente tiene tres objetivos: establecer derechos de autor para un contenido concreto, administrar la distribución de ese contenido y controlar lo que el consumidor hace con ese contenido una vez que ha sido distribuido. Existen diferentes mecanismos de DRM diseñados por distintas empresas, pero en general todos tienen en común algunas características. Son estas: detectan quién accede a cada obra, cuándo y bajo qué condiciones, y reportan esta información al proveedor de la obra. También autoriza o deniega de manera inapelable el acceso a la obra, de acuerdo a condiciones que pueden ser cambiadas unilateralmente por el proveedor de la obra. Cuando autorizan el acceso, lo hacen bajo condiciones restrictivas que son fijadas unilateralmente por el proveedor de la obra, independientemente de los derechos que la ley otorgue al autor o al público. Las ventajas de los sistemas de gestión de derechos digitales las podemos dividir en ventajas para los dueños de los derechos y para los clientes. Las ventajas para estos primeros son su interactividad y en la posibilidad de controlar la explotación sucesiva de una obra. También facilita al autor una estadística de lecturas y búsqueda para su trabajo en tiempo real y le ayuda a determinar el valor del trabajo realizado. Asimismo, el autor obtiene una fuente de ingresos complementaria a la publicación impresa del libro o del material. También el control de acceso, todos los sistemas DRM incorporan un sistema de seguridad y control de acceso. Esto lo que hace es que limita los usos no autorizados al material que se vende y reduce ostensiblemente la posibilidad de copias ilegales. Las ventajas para el cliente son que hay más y mejores contenidos, pues se incentiva la creación que producirán contenidos de mayor calidad. También el control editorial de la calidad del material, pues al ser la mayoría de la información producida en estos sistemas de pago se asegura mayor calidad mediante la evaluación de los contenidos por árbitros. Por otro lado, hay una serie de desventajas que también debemos reseñar. Por ejemplo, estos sistemas no se consideran seguros y hay una sensación general de que son fácilmente vulnerados y craqueados. Asimismo, existen restricciones de acceso a la información debido a que al ser pagos, muchos usuarios no pueden acceder. Los costes de sistema de gestión, los costos de hardware y de software, además del personal de mantenimiento del sistema y de los árbitros de las publicaciones, son elevados. El sistema de pago no es seguro. Todavía el sistema de liquidación no se considera completamente fiable. Hay una elevada complejidad del sistema de control de acceso, lo que provoca incompatibilidades entre sistemas y que muchos usuarios no puedan usarlo o no lo usen correctamente. También es una desventaja la falta de privacidad, pues la mayoría de los sistemas incluyen un control de la conducta del usuario, sobre qué adquieren, cuáles son sus preferencias, las tasas de uso, y al ser los datos transmitidos por el sistema supone una total pérdida de la privacidad del usuario que lo utilice. Ahora miremos qué derechos son afectados por el DRM. Algunos de los derechos afectados son, además de los derechos de autor y de propiedad intelectual, el derecho al libre acceso a la cultura, el derecho a la intimidad, es decir, para decidir si otorgan o no acceso a cada obra,
Estos sistemas necesitan vigilarnos. De esta forma, un tercero tendrá información sobre qué, cómo y cuándo leemos, oímos música, escuchamos radio, vemos películas y accedemos a cualquier contenido digital. Por otro lado, el derecho a realizar copias en casos particulares. Varias legislaciones de derechos de autor reconocen el derecho de las personas a confeccionar copias de las obras para uso privado. Esto incluye la posibilidad de realizar copias de respaldo, copias para acceder desde diferentes dispositivos e incluso copias para compartir con personas de nuestro entorno íntimo, siempre bajo la condición de que no medien transacciones comerciales. Por otro lado, la realización de obras derivadas. Este es un proceso común en la creación cultural. Muchas obras son trabajos derivados de obras anteriores. Esto incluye traducciones, realización de remix y otras formas de expresión. Siguiendo con casos de crítica literaria, cinematográfica, musical e incluso política. En esto se utiliza el recurso de las citas para comentar las obras publicadas. En el sistema DRM impone trabas técnicas a esta posibilidad, como consecuencia directa de poner cerrojos técnicos a la libertad de expresión. El libre uso y las excepciones al copyright. Esta expresión común para la jurisprudencia norteamericana es otra de las víctimas de la aplicación del DRM. En muchos casos, las leyes de derechos de autor fijan excepciones para el ámbito educativo o para personas con alguna discapacidad que necesitan realizar copias de obras para poder acceder a ellas. Como siguiente tenemos el dominio público. Las restricciones técnicas de acceso no tienen fecha de vencimiento. Por tanto, cuando las obras entren al dominio público, las restricciones seguirán estando allí, vedando el acceso y la copia de materiales que legalmente podrían ser copiados. También el derecho de la presunción de inocencia es violado, pues con estas medidas técnicas de restricción de acceso y copia se declara a la ciudadanía culpable antes de que se le pruebe lo contrario. Por último, el derecho a experimentar. El desarrollo y la utilización de mecanismos para eludir el DRM se convierte en un crimen aun cuando se realice para fines de investigación. Estas son las referencias utilizadas durante la investigación.